Juventud, buenas tardes. ¿Cómo está ese ánimo después de Todos Santos? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. René. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, Alexander. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Donald. Saludos desde Argentina. Desde Brasil. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Anne. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Daisy. La semana anterior estuvimos recibiendo a las almas, despachando a las almas al día siguiente y el miércoles con Toro Chico. En el campo es como iniciar, en el campo es el inicio de carnaval y tiene su razón. ¿Por qué? Porque si han venido las almas a visitarnos, no tenemos que estar tristes, más bien tenemos que bailar. Tenemos que estar alegres porque se han acordado de nosotros. Esa es una filosofía muy interesante para alcanzar ese objetivo del summa camaña. ¿Qué quiere decir el summa camaña? El vivir bien, ¿no? Disfrutar de nuestras fiestas. Eso nomás es la vida. Muy bien, juventud. Seguro que han estudiado harto, es el último día de clases, es el último día. No hemos fijado todavía examen. Con ustedes nomás no hemos fijado. Igual que el parcial anterior, o el segundo, tercero, al último me han hecho dar, ando examen y me han hecho presentar memorándum por entregar tarde mis notas y ahora también será lo mismo. Con todas las carreras ya programé exámenes para la semana que viene. Con ustedes nomás no había programado. Pero por mí mejor, porque así paso clases más clases con ustedes. Pero sería bueno que ya programemos. Al final de esta clase, bueno, creo que les ha dado incluso fecha tentativa, ¿no? Y tenían que hoy día decirme qué fecha damos examen. De una vez nos libraremos porque después vienen los exámenes de las otras materias y en un ratito ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Muy bien, juventud, a ver, ¿qué artículo han leído para que empiece por ese artículo o no han leído nada? ¿Futuros políticos o solamente odontólogos? Eso me dicen los estudiantes de automotores. No, licenciados, nosotros queremos ser solamente ingenieros, nada más. Tienen que ser ingenieros políticos, odontólogos políticos, médicos políticos. Ellos son los que mandan. Si no, trabajito pues, por favor, trabajito. En cambio, los políticos son los que dan trabajo. Bueno, ¿sobre cuál entro? A ver, voy a entrar sobre esto, con esto primerito, ¿ya? A ver, Lisette, ¿querías decir algo? No, estaba queriendo decirle, doctor, sobre el artículo que yo he leído y lo entendí mejor. Yo lo he leído sobre lo que el presidente Arce había ido a una reunión sobre lo que es por el calentamiento global o el cambio climático que hay. Más que todo, en esa parte, o lo que yo opino sobre eso es que... Lisette, no te escuchó nada. ¿Ahora Bien. me escuchan? Buenas tardes, Lisette. A ver, adelante. Ya, le estaba comentando que los países más desarrollados, que en estos casos son Estados Unidos, China, son los que más muestran preocupación a lo que es el cambio climático. Pero en realidad no es así porque es solamente como una pantalla. Ellos lo que quieren es que los países que están aún en desarrollo sean los que tengan más preocupaciones sobre el cambio climático y, digamos, no contaminen más, o sea, que su desarrollo sea no contaminando el ambiente. Pero ellos no se ponen a pensar que las empresas que ya tienen en funcionamiento son las que más llegan a contaminar el medio ambiente. Y tampoco quieren que esas empresas sean ecológicas. Simplemente quieren que sigan, pero sin hacer cambios.
pero aún así son ellos los que dicen que están haciendo más cambios o son los que más apoyan al cambio climático, que sea favorable y todo eso. Lice, Sí, Daisy. por eso mismo también nos dice que el presidente menciona que si los países desarrollados quieren ser líderes de esta lucha, tienen que promover, dice, la distribución del espacio atmosférico a base de la equidad, de la responsabilidad, o sea, que sea una responsabilidad para todos. Y eso es lo que dijo Lice. ¿Dónde has leído eso? En el artículo Lice. Ay, 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 ya, ya. Bien. Hasta ahora han intervenido Lisbeth y Daisy. Ya saben, ¿no? La intervención es nota para extensión. Así hemos quedado. Lice, A ver, Nelly, adelante. el presidente también mencionó que, bueno, afirmó que la solución sobre la crisis climática no se va a lograr solo con el capitalismo verde, sino también se va a lograr con lo que es por un cambio del modelo de civilización. Eso es lo que he entendido. Bien. Sí, eso es lo que dice. El capitalismo nomás así no va a poder solucionar. Es como una especie de hipocresía de estos países, pero tendría que haber un cambio profundo en estos países para que de verdad se preocupen por el calentamiento global. ¿Qué más? También dice que Silvia, solamente los adelante. países desarrollados solamente están ganando tiempo, dicen, para que puedan, digamos, para ver el cambio climático, porque dice que no se va a ver nada de eso, porque hasta el 2050 supuestamente, dice, pero creo que no se va a hacer cambios ninguno, dice, solamente están ganando tiempo los países desarrollados, dicen en el artículo. ¿Y para qué están ganando tiempo? Silvia, ¿para qué están ganando tiempo? Según las palabras de Arce, ¿no? Estamos nosotros analizando los artículos de los autores, ¿ya? Este es más que todo información sobre la intervención del presidente Arce en Glasgow, ¿no? Entonces dice justamente lo que Silvia, está bien, que están ganando tiempo estos países. En realidad no se están preocupando como debiera ser sobre el calentamiento global, sino que están ganando tiempo. ¿Para qué están ganando tiempo? Para la crisis climática, dicen. Para librarse de la responsabilidad, dicen. Gloria Cruz. Están ganando tiempo para una colonización del carbono. Ahora lo que viene es la colonización del carbono. Nos van a volver a colonizar. Esa es lo que ha dicho el presidente Arce, ¿no? Bueno, solamente Arce han leído. Es una información de Arce. No es en realidad un artículo. Es la información del discurso de Arce en la conferencia de Glasgow. Yo lo puse ese artículo porque es como una respuesta a otro artículo, al artículo de Guterres, del secretario general de las Naciones Unidas. Es una respuesta a eso. Entonces, para entender mejor la intervención del presidente, habría que leer ese artículo, el artículo de Guterres sobre el calentamiento global, ¿no? Y eso, para el examen, lean, por favor, todo lo que les he dado, lean, porque las preguntas van a salir de ahí. ¿Ya? Ahora, siempre pensando, nadie tiene la verdad en su cabeza, nadie, ni Marx, ¿ya? Ni Marx, ni nadie tiene la verdad, ¿no? Incluso a Jesucristo, ¿se acuerdan que le dijeron?
Entonces, usted tanto predica, entonces, ¿a quién debemos pagar estas monedas de oro? ¿Para quién es? ¿No? ¿Y qué respondió Jesucristo? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? O sea que no ha dicho, no, van a dar solamente a Dios, ¿no? Sino que siempre en términos relativos, ¿ya? Como futuros pensadores políticos, pensar siempre sobre lo que piensan los demás, ¿no? Y claro, respetar sus pensamientos, porque es pensamiento de los demás, pero nadie tiene la verdad, nadie. ¿Qué más? A ver, un pequeño recordatorio. Lice, Sí, para aclarar ese artículo que ahorita debatimos, este mismo artículo de Glasgow, de una prueba para el clima, también nos dice que a pesar de que las señales de alerta no están solo en ciertos lugares, sino en varios. Y uno de los que yo podría mencionar que recientemente se ha hablado ha sido del Polo Norte, de los osos polares también, que últimamente, digamos, están más, sus áreas están más destruidas que anteriormente. Y que esto es un punto clave porque si esa zona se llegara a extinguir, todo estaría ya acabado. los osos polares se van a venir. Claro, van a abandonar su hábitat y van a emigrar a otros lugares, ¿no? O se van a morir. Pero ustedes saben, ¿no? Cómo es la vida, uno busca seguir viviendo y por seguir viviendo emigramos, ¿no? Tantos centroamericanos están emigrando en este momento a Estados Unidos, como 10,000 centroamericanos, porque en sus países no pueden vivir y están emigrando a Estados Unidos para conseguir trabajo. Entonces, a ver, esta es la tesis central de la conferencia de Glasgow. Esto tienen que leer, ¿no? Es la prueba para el clima, ¿no? Entonces, aquí, primero que nos dice Antonio Guterres, de que la conferencia de París ha determinado, la anterior conferencia sobre cambio climático, ha determinado que el año 2050 tengamos únicamente 1,5 grados centígrados de incremento, que la temperatura promedio del mundo se incremente a 1,5. Porque si llegamos al 2050 a los 2 grados, un incremento de 2 grados, va a ser una catástrofe para el mundo, ¿no? Las tierras se van a volver desérticas, los polos se van a derretir, ya no va a haber tierras para la agricultura, y bueno, ¿no? Entonces dice, cumpliremos esto que se han prometido. Los presidentes han prometido reducir. ¿Qué cosa es reducir? Reducir el dióxido, la emisión de dióxido de carbono y de metano, porque son los elementos químicos que más contaminan la atmósfera, ¿no? ¿Y cómo tienen que reducir? Con política, los gobiernos tienen que saber implementar. Por ejemplo, una política bien interesante es de que en Europa, por eso digo, vayan a Europa, tienen que ir a Europa. ¿Qué clase de profesionales van a ser sin conocer Europa o Estados Unidos? ¿No? Dice, bueno, prohibido tener un auto de más de 5 años. ¿Por qué? Porque los autos de más de 5 años son los que contaminan. A mayor tiempo, más contaminación. Entonces, está prohibido. En cambio, aquí, de 10 años, no hay ninguna prohibición, ¿no? Y esos son los que más contaminan. Entonces, una política del gobierno tiene que ser eso. Pero lo central aquí, lo interesante de Antonio Guterres, dice, señores,
ustedes, los gobiernos, los jefes de Estado, están subvencionando el consumo de energías fósiles. Las energías fósiles como la gasolina, el diésel, el gas, son los que liberan dióxido de carbono, ¿no? ¿Y cuántos millones está gastando el mundo para contaminar más al mundo? Porque están subvencionando el consumo de estas energías que contaminan. Entonces, el pedido del presidente del secretario general de las Naciones Unidas es todo ese dinero que emplean para subvencionar la energía, el consumo de energías fósiles, trasladen a subvencionar el consumo de energías no contaminantes. Ahí el mundo va a empezar a reducir la emisión de dióxido de carbono y podremos alcanzar la meta de solamente 1,5 grados de incremento. Eso es lo fundamental. Tiene cosas muy interesantes, pero tienen que leer. Y la respuesta del presidente Arce es justamente esto, ¿no? El presidente Arce ¿no? Dice, realmente aquí hay una especie de hipocresía, porque lo que se quiere es reproducir el capitalismo, pero ahora como capitalismo verde, ¿no? Pero no lo van a conseguir porque son sociedades consumistas, sociedades de consumo, producen para consumir, ¿no? No van a poder frenar el calentamiento global, porque las empresas que producen son también las más contaminantes. Y claro, todos tienen auto, ¿no? Y claro, la utilización de auto contamina. Entonces va a ser muy difícil que estos países desarrollados luchen de verdad contra el calentamiento global, ¿no? Lo que están ganando tiempo es justamente para imponer un nuevo colonialismo, el colonialismo del carbono. ¿Por qué? Porque con todas las medidas que ellos van a implementar, imponen a los países subdesarrollados, a los países pobres, ¿no? Y esa imposición ya es un colonialismo, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha gustado la respuesta del presidente Arce en la conferencia y yo creo que he hablado ya como portavoz del grupo del socialismo del siglo XXI. Muy bien, Juventud, solamente ha leído a Arce, no ha leído a Antonio Guterres. ¿Cómo es eso? Lice, argumentando A a ver, ese, adelante, Marcelo. argumentando a ese, lo que estamos analizando, a mi parecer, y creo que sobre el calentamiento global, todos debemos tomar conciencia, ¿no? Sobre, sobre cómo vivimos el día, ¿no? Más o menos, de lo que comemos, qué compramos. Hay ciertamente que grandes empresas y como pequeñas empresas también están afectando al calentamiento global, ¿no? Y yo creo que esto parte desde todos, ¿no? Desde todos de cuidar nuestro medio ambiente y ser responsables, ¿no? Por ejemplo, en, en comprar vehículos, en eso, doctor, diré, Liz. Pero que tienes que tener tu auto, pues, ¿cómo vas a andar sin auto? Pero le dice, digamos, hay nuevas tecnologías que, por ejemplo, podríamos, no sé, impulsar a los autos eléctricos. Claro, Ya, con otra energía, ¿no?
Sí, Eh, deberíamos de impulsar, ¿no? Hay proyectos que, digamos, no estamos mirando hacia adelante, ¿no? Estamos, sí, con lo mismo nomás. Entonces, yo creo que deberíamos de impulsar. Hay nuevos descubrimientos que ya están, ¿no? Ya hay, pero falta impulsar, ¿no? Y podemos reducir el calentamiento global. Nada más, listo. Gracias, Marcelo. Bueno, tenemos otros artículos. Eso de la transformación de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Esto es también escrito por el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Lo que nos dice aquí, fundamentalmente, es de que todavía hay millones de personas en el mundo que están sufriendo hambre, cuando la capacidad productiva de la sociedad capitalista actual es para producir a todos. No hay necesidad de sufrir hambre, ¿no? Pero el compromiso que han hecho los países de transferir 40.000 millones de dólares anualmente para solucionar los problemas de agricultura que tienen los países pobres, ¿no? No saben que Bolivia tiene problemas de productividad en la agricultura, ¿no? Las papas peruanas son más baratas que la papa boliviana porque tiene rendimiento mejor las piezas peruanas que la boliviana. Pero a esa clase de problemas se refiere, ¿no? Entonces, dice, invirtiendo en regadíos, ¿no? Como se han comprometido, transfiriendo 40.000 millones de dólares. 40.000 millones no es nada, ¿no? 40.000 millones, ¿por qué no es nada? El Producto Interno Bruto de Bolivia es 40.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y para estos países que tienen billones de Producto Interno Bruto, 40.000 millones no es nada. O sea que pueden hacerlo y no lo están haciendo, dice, ¿no? Entonces, ya no es necesario, no es que pase hambre tantos, 300 millones de personas en el mundo pasan hambre, ¿no? Por tanto, con esa transferencia que se pudiera hacer, se pudiera mejorar la agricultura en estos países para que ya no haya más personas que sufran hambre. Ahora ustedes, ¿y nosotros sufrimos hambre o no? A ver, les voy a preguntar después, ya, pero no se olviden. Nosotros como bolivianos, ¿tenemos hambre o no? Me estoy refiriendo a las personas que tienen buenos ingresos regulares, ¿no? ¿Sufrimos hambre o no? Sí, ¿Cómo es? licenciado, sufrimos. A Sí, ver, sí, Marcelo. este año, por ejemplo, dice, ha habido catástrofes y ha habido cambios climáticos. El clima ya, por ejemplo, antes nuestros abuelos decían que se podía antes decir, ¿no? Que los tiempos, se podía medir el tiempo, pero ahora no. Y sí, no solo la pandemia ha golpeado, ¿no? Nos ha golpeado, sino también la crisis del medio ambiente, ¿no? Eso es del anterior artículo que hemos discutido la anterior clase sobre los modelos de desarrollo en América Latina. Bueno, Marcelo, te pregunto, a ver, que tú eres el que hablas. ¿Sufrimos hambre o no sufrimos hambre? Yo he comido, he pagado, hoy día llegué a Yagua y fui a un restaurante a comer mi almuerzo. He pagado 15 bolivianos
Y bueno, me vine. Pero mire, yo estoy bien alimentado. Bueno, he almorzado. Pero yo sufriría hambre o no sufro hambre. Que si he almorzado, ¿por qué voy a sufrir hambre? ¿Qué opinan ustedes? A ver, profesionales en salud. ¿No? Ya, les recomendación siempre, cuando haya un problema de un diente, no lo saquen, por favor, ¿no? No lo saquen, Yo creo que no empleen sufrimos de toda la hambre. tecnología de odontología para curar. ¿Qué dices, Mitma? Alexander, Dice, yo creo que no sufrimos de hambre, licenciado. ¿no sufrimos o sí sufrimos? No, no sufrimos. No sufrimos. Eso pensamos, que no sufrimos, ¿no? Pero, ¿por qué les digo que tienen que ir al exterior, ¿no? Con un amigo fuimos a Brasil y decidimos entrar a un restaurante que parecía que era barato y entramos, pedimos, camarero, por favor, 2 almuerzos. Y empieza a traernos a cada uno carne de pollo, en otro plato carne de pescado, en otro plato carne de res y sus ensaladas y frijoles. Entonces le llamamos, camarero, hemos pedido almuerzo, no plato especial. Y nos responde, ese es el almuerzo, ¿no? Esos sí están bien alimentados, no pasan hambre, ¿no? Si ustedes ven, cuando vayan a Brasil, verán, la estatura media del brasileño es mucho más elevado, robustos, no son gorditos, ¿no? Nosotros somos gorditos, ¿no? Ellos nada de gorditos, ¿no? Y las chicas, ¿no? Entonces, delgadas, pero bien alimentadas, ¿no? Entonces, porque esa es la alimentación. Pero si nosotros comemos, yo comí hoy día una sopa de, una sopa, no me No recuerdo crees, bien no el crees cereal que que tenía, pero era con cereal y un segundo de pollo, chicharrón de pollo. Ese es para aplazar hambre, ese es para engañar el estómago, ¿no? Ya no vas a sufrir de hambre. Pero la buena alimentación es lo que les digo. Y nosotros pasamos hambre, porque así almorzamos, ¿no? Ese es nuestro almuerzo, nuestra leche, por ejemplo, Dice, muy pocos toman leche. Sí, Daisy, Lice, pero es que ya estamos acostumbrados a eso también, porque desde niños también, o sea, vivimos eso, ¿no? pero estamos Entonces, acostumbrados a al pasar hambre. desayuno, Pero sí, pues, estamos acostumbrados a pasar hambre. Ya pensamos que no, pues, que no pasamos hambre, ¿no? Entonces, por eso, ¿para qué la política? No sirve la política, ¿no? Más bien hay que meterse hay que hacer política para solucionar este problema, para que ya no nos engañemos nosotros desayunando como desayunamos, ni almorzando como almorzamos, para que almorcemos bien, ¿no? Política. Si no, vamos a, tantos años que estamos así. Entonces, bueno, ¿qué Doctor, más han leído? No han leído. No, otra cosa que estoy viendo, juventud, ustedes son pues la intelectualidad de Bolivia, ¿no? Y la intelectualidad tiene que leer periódicos, tiene que leer no solamente información, sino los artículos de prensa, lo que estamos leyendo ahora, ¿no? Porque ahí vamos a ver qué punto de vista tienen estos caballeros, ¿no? Cosas muy interesantes. Ustedes son pues el cerebro del país. Y si no leen, no, pues no, si no leen periódicos, no es posible. Miren, pero yo entiendo, siempre digo, vayan a Europa, ¿no? No sé, no conozco Estados Unidos realmente, por eso no digo Estados Unidos. Aunque mis hijos quisieran ir a Estados Unidos, más que Europa. Entonces, en Europa, los estudiantes tienen acceso a periódico gratis.
¿no? En las facultades, en las carreras, están ahí los periódicos, ¿eh? Uno se puede alzar sin problema, ¿no? ¿Por qué? Fomentan la cultura, ¿no? La lectura del estudiante. En cambio, aquí, un periódico, ¿cuánto está costando? Ya hace tiempo que no compro periódico. Todo es por internet. Todos los periódicos leo por internet nomás. Pero un periódico cuesta casi como un almuerzo, ¿no? Y eso es... en Bolivia es caro el periódico. Pero como yo, pues al internet, ustedes con su celular pueden leer todos los periódicos que hay, inclusive periódicos extranjeros pueden leer. Y si no leen, mal, muy mal. Entonces, me da a entender que ya no han leído, por ejemplo, esto, los papeles de Pandora, ¿no? La ética y los papeles de Pandora. Esto es muy interesante, van a leer jóvenes, ¿no? ¿Cómo es? Esto es coyuntura política, ¿no? Lo que está pasando en este momento. Ya tanto decir, historia nomás, estamos hartos de historia, ¿no? Pero ahora estamos leyendo coyuntura, lo que está pasando ahora, peor no leen. ¿Cómo es eso? ¿No? Yo lo leí, Lice. ¿Has leído, señorita? Sí. A En ver, este contanos, artículo ¿qué dices? nos habla más sobre las personas que Sobre son los más, papeles de Pandora. más ¿Quién es millonarias, se podría. Elisbeth Caero? Adelante. Se les llama así a estas personas porque son los que tienen más riquezas. Y como estas personas tienen mucho dinero, son los que más llegan a evadir impuestos. Lisbeth, ¿puedes hablar más fuerte, por favor? Más, no te escucho. Es que estoy enferma. ¿Ya me escuchó, Lice? Estás con celular, ¿no? Sí. El celular no es tan bueno que digamos. Ya, adelante. Voy a intentar entenderte. Nos habla, licenciado, de las personas que tienen o que son ricas, en caso de que, digamos, estas personas son públicas, han llegado a ser presidentes, políticos y han adquirido ciertas fortunas, se podría decir, y han llegado a ser millonarios. Y por este tipo de situaciones hacen sus inversiones en otros países y no en sus países de origen. Y estos evaden sus impuestos y también como evaden tanto sus impuestos y no invierten la plata que están sacando de su país, sino lo invierten en otros países, haciendo también que sus países lleguen a ser más pobres. Eso nos menciona. Muy bien, gracias, Lisbeth. Ahora sí te entendí. Justamente eso, ¿no? Dice, por eso se llama ética, ¿no? Ética. A ver, estos caballeros no tienen ética. Ganan en Bolivia y resulta que lo que ganan está en estos paraísos fiscales, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, ¿no? En las islas Caimán, ¿no? Son paraísos fiscales, ¿no? Entonces dice, ¿dónde está la ética de estos caballeros? ¿No? Resulta que ganan en un país y para evadir impuestos transfieren esos recursos a estos paraísos fiscales. Claro, el problema no es eso. El problema es de que al evadir impuestos, está dando plata a estos que comer, a estos niños que no tienen escuelas, ¿no? A estos, bueno, el Estado necesita para atender. Y si solo sacan ese dinero es porque no tienen ética. ¿Dónde está pues la ética? ¿No? Entonces, ¿saben qué? Es bien importante la política. Descubrieron en estos papeles de Pandora a mucha gente, como ha dicho Daisy, ¿no? Empresarios, artistas, modelos, ¿no? Que han evadido, por evadir impuestos, depositan esos ingresos en los paraísos fiscales, ¿no? Pero han descubierto un boliviano
que se pasa por la vida como si fuera el más honrado del mundo, ¿no? Y ya, ¿no? Este caballero está figurando en los papeles de Pandora, ¿no? Entonces, entonces habla de la ética de estos personajes que no tienen ética efectivamente, porque están sacando recursos a esos países que realmente necesitan. No están pagando al Estado tiene que atender a todos, al pueblo, pero están evadiendo, están robando al pueblo, ¿no? Sobre estos papeles de Pandora es necesario que también lo vuelvan a leer. Es interesante las conclusiones a las que arriba Noel Aguille, que es autor de estos papeles de Pandora, pero gira en torno a la ética de estos caballeros, ¿no? Aquí andan por la vida de honradísimos, pero resulta que están en los papeles de Pandora, ¿no? Bueno, gracias, Daisy. Dice, también habla sobre el amor a la patria, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el amor a la patria, ¿no? No dice Claro. que no hay patriotismo, ¿no? En vez de invertir o en vez de hacer sus empresas para pagar impuestos que pueden ayudar a mejorar, pues van a invertir en otros países y esto es con más frecuencia podemos ver, ¿no? De varios jugadores, de varios artistas que trabajan con empresas multi, ¿no? Como Nike, Adidas y no se ponen la camiseta de su país. Sí, eres Marcelo, ¿no? Sí, Luis. Marcelo, ya, muy bien. Esta vez sí has leído. Pues bueno. A ver, el último artículo. ¿Quién controla el oro del noroeste? ¿No? Estamos hablando de los papeles de Pandora y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro, sobre la ética de los empresarios, dice, caramba, estos no pagan impuestos al Estado que necesita para atender a las escuelas, a las universidades, a los tantas necesidades que tiene el Estado, ¿no? A las empresas públicas también hay que atender. Entonces dice, no tienen patriotismo, es que, ¿qué clase de patriotismo tienen? ¿No? Entonces, claro, ¿y quién controla el oro del noroeste? Miren cómo es la coyuntura política. ¿Qué es coyuntura? Lo que está pasando en este momento. Esa es coyuntura, ¿no? Entonces, este autor, este es otro, este es ex ministro de hidrocarburos, Garzón, Dionisio Garzón, es ex ministro de minería y metalurgia, es ingeniero geólogo. ¿Y qué nos dice esto de los... en el noroeste de Bolivia, ¿no? En el norte de La Paz, ¿no? Hay producción de oro, pero que no nos hemos imaginado de cuánto oro hay. ¿Recuerdan ustedes? Bolivia, La Plata. Después, la goma. Al mismo tiempo, La Plata y la goma. Pero desde la colonia La Plata, por eso podemos decir primerito La Plata. Después en la República, La Plata y la goma. Y se acaba La Plata, entramos a la era del estaño. Se acaba la era del estaño, entramos a la era de los hidrocarburos, ¿no? Bolivia tiene tanta riqueza, ¿no? Y estos como futuros políticos tienen que saber que Bolivia tiene tanta riqueza, pero es incapaz de detener esa riqueza. ¿Entienden? ¿Por qué no se tiene tanta riqueza?
Ah, ¿para qué es la política? La política para los buzos. Yo soy ingeniero. Ese pensamiento tenemos. Política, yo soy médico, ¿no? Soy superior, ¿no? Y claro, por eso no podemos ya tener ese excedente, porque pensamos así. Entonces, en este momento, los expertos como Garzón calculan que en este año 21, la cantidad de oro que Bolivia produce tiene un valor de 3.000 millones de dólares. Más que los hidrocarburos, más que los minerales, mucho más. Pero de esos 3.000 millones de dólares en oro, solamente se declara 1.000 millones. Y de esos 1.000 millones, únicamente se paga impuestos como 200 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Dice, tanto oro, sin embargo, ese oro va saliendo, esa riqueza, como salió la plata, como salió el estaño, como salió la goma. Entonces, igual está pasando con el oro. Somos incapaces de detener ese excedente que tenemos. ¿Por qué? Porque Ya es existe bien clarito, contrabando, ¿no? doctor. Bien clarito. ¿Por qué los trabajadores mineros han creado esta universidad? Si hay universidades que tienen médicos, que tienen odontólogos, que tienen ingenieros, ¿no? ¿Para qué? Porque ellos han dicho, no. Nosotros sabemos que por nuestra lucha política hemos aprendido que la política es la que manda. Y por tanto nuestros profesionales van a ser políticos. Y por tanto se van a formar en formación política. O sea que cuando ustedes sean profesionales, ¿no? Entonces vean todo este problema, ¿no? Tenemos que detener ese oro, ¿no? ¿Por qué vamos a ir, ¿no? Otra vez incapaces de detener esta riqueza, ¿no? De eso se trata, ¿no? Dice, explica muy bien, van a leer ustedes, muy explicado. Este problema nace en los años 70, ¿no? Pero ya se veía cuando la Comibol tenía que explotar este oro, ¿no? Pero resulta que el Estado en su momento le niega ese derecho a la Comibol, ¿no? Entonces, bueno, van a leer más, no quiero adelantar. Entonces dice, es muy enriquecedor este artículo. Entonces dice, así no podemos seguir con estas, bueno, tal como se está produciendo ahora, no y no, porque va a seguir saliendo tanta riqueza, ¿no? Tenemos que organizar muy bien esta producción y tenemos que tener poder para organizar bien, ¿no? El Estado tiene que tener, hay que otorgarle poderes al Estado para que pueda controlar mejor la producción de oro, porque si no, otra vez vamos a estar llorando como con la plata, como con las riquezas que tenemos, ¿no? Entonces, lean este artículo muy bonito y bueno, la semana que viene vamos a incrementar más artículos y van a tener un buen conocimiento de lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, estoy queriendo traerles el problema de hoy. ¿Cuál es el problema de hoy? No hay problema. No, ¿cómo vamos a vivir sin ver la realidad, sin ver lo que pasa en nuestro país? ¿No? Hoy día los comités cívicos están organizando una huelga indefinida. Bueno, fundamentalmente pidiendo la aprobación de la ley sobre enriquecimiento ilícito, ¿no? Y también las universidades
Las universidades están, ¿no? Por ejemplo, si leen el periódico esta mañana, la Universidad Gabriel de Moreno está haciendo una marcha desde Sencata, ¿no? ¿Para qué? Primero pidiendo presupuesto para su universidad y segundo pidiendo modificación de la ley de desarrollo económico social hasta el 2025, ¿no? Bueno, estoy pensando traer, pero es inmenso. Habría que hacer una selección porque es muchas hojas esa ley. Bueno, vamos a ver ya lo que hacemos. Entonces, juventud, como siempre, esta vez han intervenido muy bien Lisbeth, Daisy, Nelly, Silvia, Gloria, Marcelo. Los demás, ¿para qué es la política? No sirve la política. Yo soy un ingeniero. Para eso vamos esperando. Gonzalo, ¿qué dices? Trabajito estamos esperando, doctor. Somos muy tímidos para hablar de eso, de la política. Así nos han educado dice. en la escuela. Yo me recuerdo a estos políticos corruptos, estos políticos, no, sinvergüenzas. ¿Para qué metes en política? Yo vivo de mi trabajo y listo. Pero sin embargo, ellos son los que mandan. Y yo les he dicho, los políticos están considerados por encima del nivel de la media, ¿no? Están como más inteligentes, más astutos, pero con más práctica social, ¿no? Pueden leer cualquier libro de sociología, los políticos, los que manejan el Estado, están por encima de la media de los que no se meten en política. Les llamaré lista para que nos veamos la semana que viene, pero antes, ¿cuándo damos examen? ¿Cuarto parcial? Como no dicen nada, a ver, estamos en 8, 15 tendríamos clases, el 22, el lunes 22, examen de teoría, y el lunes 29, examen de extensión. Extensión no van a dar porque ya es esto examen, ¿no? Pero sí investigación, ¿ya? Les voy a poner, como siempre, ¿no? La semana que viene les voy a explicar, ¿ya? ¿Qué van a hacer en investigación? Les puedo adelantar, van a hacer lo mismo del tercer parcial, pero esta vez van a poner hipótesis. Sí, no el mismo trabajo, ¿ya? No el mismo, otro trabajo, con otro título, con otro problema de investigación, con otros objetivos de investigación, y esta vez van a incluir la hipótesis más. Pero la semana que viene vamos a hablar sobre eso. Bueno, les llamaré lista entonces, juventud. Aguilar Karina. Corina. Anabe Cleto. Presente, Lice. Muy bien, Anabe Cleto. Cleto está desde Argentina, pasa clases. Arteaga Silvia. Presente, Silvia. presente, Muy bien, Lice. Silvia. Caero Lisbeth. Lisbeth. Doctor. Muy bien, Lisbeth. Cala Zulma. Zulma. Calle Dayana. Dayana. Calle Adriana. Adriana. Camata Jenny. Presente, Lice. Jenny. Muy Presente. bien, Jenny. Castillo Noemí. Presente, Noemí. licenciado. Muy bien, Noemí.
Castro Ana Verónica. Presente, Licen. Muy bien, Ana Verónica. Castro Lourdes. Presente, Lourdes. Licen. Muy bien, Presente. Lourdes. Chile Freddy. Freddy. Presente, Licen. Muy bien, Freddy. Chile Elena. Presente, Licen. Muy bien, Elena. Chino Zichar. Presente, Licen. Muy bien, Zichar. Choque Jenny. Jenny. Presente, Licen. Muy bien, Jenny. Choque Wilford. Wilford. Presente, Licen. Muy bien, Wilford. Presente. Muy bien. Cocha Lavinia. Lavinia. Muy bien, Lavinia. Colque Griselda. Griselda. Condori Judith. Judith. Presente, licenciado. Muy bien, Judith. Cruz Gloria. Presente, Licen. Muy bien, Gloria. Licen. Licen. Colque todavía no he llamado, creo. No, ya llamé. Está bien, Colque. Tienes, No tengo buena señal, no la escuché bien, Licen. Ah, Griselda. Griselda, ¿por qué? Sí, Mira, no vienes Licen. a clases. Bueno, me alegro mucho que estés en clases No, ahora. Licen. Cuculi Lourdes. Licen, ¿me puso presente? Sí, está bien. ¿Tienes asistencia, Griselda? Licen. Cuculi. Cuculi Lourdes. Presente, Bien, Licen. Lourdes. Esquivel Juana. Juana. Presente, licenciado. Juana. Presente, Licen. Muy bien, Juana. Fábrica Zulma. Presente, licenciado. Muy bien, Zulma. Fajardo Claudia. Claudia. Presente, licenciado. Muy bien, Claudia. Presente, licenciado. Está bien. Foronda Alfredo. Alfredo. Gómez Iber. Presente, Lice. Muy bien, Iber. González Adrián. Adrián. Presente, licenciado. Muy Presente, bien, presente. Adrián. González Noemí. Presente, licenciado. Noemí. Muy bien, Noemí. Muy bien. Huanca Verónica. Verónica. Guaya Mariluz. Mariluz. Presente, licenciado. Muy bien, Mariluz. Humérez Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente, Lice. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. Presente, licenciado. Muy bien, Verónica. López Zeina. Presente, licenciado. Muy bien, Zeina. Luna Marcelo. Presente, Lice. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Bernabé. Mamani Daisy. Presente, licenciado. Muy bien, Daisy. Marza Seila. Seila. Mitma Alexander. Alexander. Morales Daisy. Lice, mi señor. Alexander, está bien, Alexander. Morales Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Plata Israel. Presente, Lice. Muy bien, Israel. Zamírez Zoxana. Zoxana. Zamírez Presente. Zonal. Presente, Zoxana, Lice. está bien. Está bien, Zoxana. Zamírez Zonal. Zonal. Zibota Hermógenes. Hermógenes. Presente, Muy Lice. bien. Muy bien, Hermógenes. Sánchez Emerson. Emerson.
Presente, Licen. Muy bien, Emerson. Soruco Paola. Paola. Vilca Israel. Israel. Vilca Isel. Presente, Licen. Muy bien, Isel. Yapura Silvia. Silvia. Zúñiga Vilma. Presente, Vilma. licenciado. Muy Presente, bien, licenciado. Vilma. Está bien. Lucas Rodríguez. Rodríguez Lucas. Entonces, nuestro examen va a ser el 22 y el examen de investigación el 29. Ya esta fecha ya no se mueve, ¿ya? Y lo que pasa en derecho, el que calla otorga. O sea que en atención a ese principio, además ya no hay tiempo para elegir más otros días. El 22 examen de teoría y el 29 examen de extensión. Les dejo, jóvenes señoritas, nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego, juventud. Hasta Hasta luego, luego, licenciado. Hasta luego, Vilma. Hasta luego. Hasta luego, Lina, hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Gonzalo. Licen. Zené. Hasta luego, Licen. Chao, hasta luego. Chao. Jenny. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Zulma. Hasta luego.